Es una defensa, la Benoni moderna se caracteriza principalmente, se puede llegar por diferentes órdenes, pero este es el más normal, C5 y a D5. Aquí vimos el Volga, tenéis un vídeo del gambito Volga en 15 minutos con B5 en esta posición, pero después de 6, caballo C3 y este cambio se llega a las posiciones de la Benoni moderna, donde las negras juegan con D6 y donde el blanco realmente tiene diferentes planteamientos. No los vamos a tratar todos en este vídeo en 15 minutos, porque en 15 minutos no nos da tiempo, necesitaríamos por lo menos 16 minutos para poder tratarlos todos, pero sí vamos a tratar algunos de los principales. El negro va a jugar con G6, con alfil G7, con enroque corto. El alfil en G7 va a ser una pieza fundamental, la pieza clave de las negras. En el flanco de dama muchas veces se busca la expansión con A6 y B5, se busca actividad a través de la columna E, es otra de las ideas importantes en estas posiciones, y se suele decir que a las negras les sobra una pieza, es decir, cambiar una pieza suele ser un buen negocio. Muchas veces el alfil de C8, si nos permiten jugar alfil G4 y cambiarlo por el caballo de F3, puede ser una opción interesante. Muchas veces la lucha por las casillas negras también resulta bastante característica, pero como decía, el blanco tiene muchos planteamientos, con E4 algunos, otros no, pero con E4 suelen ser algunos de los principales. Una de las líneas críticas para las negras son las variantes con F4 de las blancas, donde el negro quiere jugar un E5 rápido, que no es tan molesto si se hace de inmediato, pero que sí pueden preparar las blancas. Este jaque molesta mucho, porque ahora si las negras se cubren, por ejemplo, con caballo de 7, sí viene un E5 bastante molesto. Así que caballo de F a D7 suele ser la respuesta, dando vida a este alfil, aunque es cierto que las piezas de dama, las piezas del flanco de dama quedan un poco extrañas para las negras, pero el caballo suele venir por A6 y puede incluso venir por C7, lo que suele ser una maniobra típica también de las negras en estas posiciones. A4 es la jugada típica, porque en caso contrario el negro podría jugar A6 y cuando el alfil se retire B5, momento que el negro suele emplear para enrocar, y después de la jugada normal, caballo F3, viene caballo A6 con el plan mencionado. El negro puede venir a C7 o puede venir a B4 tras el enroque de las blancas. Son las dos ideas principales, las dos son recomendables, las dos son posibles. Vamos a ver en este vídeo caballo C7, una línea crítica donde las blancas pueden elegir por una variante muy agresiva, que es alfil por D7, alfil por D7 y F5, aunque aquí se puede capturar en F5 y bueno, hay alguna partida, por ejemplo, alfil G5, F6, el alfil se va, el blanco sacrifica un peón momentáneamente, aunque está atacando D6, pero aquí con caballo E8 lo cierto es que en esta posición el negro tampoco se lo va a poner nada fácil a las blancas, tiene idea no solo de contragolpe en el centro, sino de expansión en el flanco de dama con B5, es algo que suele llevar a las blancas a retirar el alfil, y en estos momentos el negro ya va a buscar la ruptura B5 en algún momento. Es cierto, en esta partida Hoels contra Num, el blanco juega dama E1. Si en algún momento el blanco juega A5, y esta es una idea temática en estas posiciones, a veces la casilla B5 más adelante puede ser controlada con un caballo, tal vez con el apoyo de un alfil, o incluso con ese alfil, una vez que el peón está en B5, pero también está muchas veces la idea de jugar torre B8 y B5 igualmente, permitiendo la captura al paso, pero consiguiendo mucha actividad a través de la columna B. En esta partida, insisto, las blancas juegan dama E1, y tras torre B8 el blanco juega A5 y vamos a ver esa idea que estamos mencionando. Llega la ruptura en B5, se produce en el cambio, aunque en esta posición John Nunn prefiere capturar con el caballo, una vez que se va el alfil, sacar el alfil por G4, que como sabemos está destinado a cambiarse por el caballo de F3, algo que ocurrió después de dama G3. Y aquí vemos cómo el uso de la casilla B5 por una pieza también es temático cuando no hay un peón en A4 que lo impida. En esta partida el blanco jugó con F5, pero evidentemente las negras consiguen una actividad estupenda, caballo de 4, alfil F6, la columna E, la columna B, la casilla de 4 siempre tan importante, y la actividad a través de la gran diagonal. También esta, que es una de las líneas más populares, casi todo el mundo quiere hoy en día jugar este esquemita con el peón en H3 para evitar alfil G4, con el caballo por F3 y el alfil en D3. Más tarde el blanco, si las negras no hacen nada por impedirlo, aparte de enrocar
enrocar, van a situar su alfil en F4 y quién sabe si en un futuro más o menos cercano romper en E5 y conseguir un peón central pasado, el peón de D5. Esa es una idea también temática que hay que conocer en estas posiciones. Lo cierto es que las negras con la jugada B5, que es la línea principal, consiguen un contrajuego importante. Si el blanco captura con caballo, las negras pueden jugar torre 8 y ahora se está amenazando tanto ideas con caballo por D5 como ideas con caballo por E4. Después del enroque caballo por E4 y torre 1 se ha jugado a 6, el caballo se retira a 3 para tener la casilla C4 y el caballo amenazado se va, se producen cambios y bueno, esta es una posición totalmente jugable para las negras donde, bueno, ahora tienen que buscar las casillas adecuadas para las piezas, pero lo cierto es que el alfil de G7 va a ser la pieza básica para el negro en estas posiciones. A veces incluso la torre puede venir por A7 y E7 cuando no hay piezas en la séptima fila, y la casilla E5, a veces el caballo viene por D7 y busca la casilla E5, y bueno, es más normal en realidad que después de B5 venga la jugada alfil por B5, lo que nos lleva también a una variante forzada, tras caballo por E4, el jaque en A5, amenazando el alfil. Si caballo C3 vendría alfil por C3 y la posterior captura. Y después de caballo D2 viene dama por B5. Ahora las blancas no se pueden enrocar, pero juegan caballo por D6. La dama se mantiene, por supuesto, molestando en esa diagonal tan importante. Y caballo C4 cortando esa diagonal, defendiendo, por supuesto, el caballo atacado. Y ahora las negras juegan caballo D7 con un caballo que puede venir por B6 o puede venir por E5 a buscar el cambio. Tras enroque corto y caballo E5 se suele producir el cambio en C8 y el cambio en E5. También era posible caballo B6, pero creo que esta jugada, este cambio en E5, por lo menos a mí particularmente me gusta más. Y ahora la idea es que el blanco tiene un peón de más, pero es un peón, el de D5, que es bastante atacable, que cuando el negro sitúe su alfil en D4 va a tener una actividad muy grande apuntando tanto a B2 como a F2, y el peón de D5 normalmente suele acabar cayendo. Con negras consiguió aquí, bueno, torre 8, alfil G5, situar el alfil en D4 y viene con la dama a D6 para acabar capturando ese peón de D5. El blanco intentó activarse con dama A4, ya viene torre E5 atacando tanto en G5 como en D5, y tras los cambios y dama por, vemos que está atacado B2, está atacado D5, hay presión en F2. Otra variante interesantísima, la variante del fianchetto. ¿Qué ocurre si las blancas, en lugar de avanzar con E4 en el centro, desarrollan el alfil por fianchetto y enrocan corto? Bueno, aquí hay una línea bastante popular que es torre E8 y una de las líneas críticas y además bastante interesante es la que comienza con alfil F4, donde el negro puede provocar un cambio de una pieza, ya lo hemos dicho. Además, este cambio también es muy interesante. Habíamos hablado de alguna idea de alfil G4 y alfil por F3 en otras posiciones donde está el peón en E4, por supuesto. Pero es muy interesante aquí jugar caballo E4 porque al fin y al cabo también cambiamos una pieza. Pero el cambio en E4 nos va a dar también otro detalle importante a nuestro favor, y es que el alfil de G7 va a activarse bastante una vez que no tiene a su caballo compañero en F6, que reduce la actividad de esa pieza menor. De momento caballo por torre por, y el blanco viene con el caballo de 2 a expulsar a la torre, a buscar la casilla C4 para presionar en el peón débil, el peón de D6, que en muchas ocasiones puede ser un buen objetivo de ataque para las blancas, y también para apoyar incluso un posible E4 en algunas posiciones. Torre B4, aquí se puede jugar torre por F4 directamente, que es un sacrificio de calidad muy interesante. El gran maestro húngaro Peter Leko es uno de los grandes especialistas de esa variante, pero también yo voy a recomendar este torre B4, donde normalmente vamos a sacrificar también la calidad, pero como particularidad queremos aquí debilitar un poco. Es interesante B3 en realidad y sacrificar la calidad, que ahora el blanco, en vez de ser el negro el que sacrifica la calidad, que sea el blanco el que sacrifique la calidad. También se ha jugado este A3. Este A3 también es una jugada bastante interesante que puede usar y es una de las líneas principales, de hecho,
porque a torre por B2 viene un caballo C4 bastante molesto, viene la presión, se está atacando en B2 y lo cierto es que después de A3 ahora vamos a jugar este sacrificio de calidad que podríamos haber hecho directamente, pero con A3 tiene la pequeña sutileza de que después del cambio viene alfil por B2, si el peón está en A2 las blancas pueden jugar torre B1 y situar su torre activa, pero en esta variante se queda la torre en A2, lo que bueno, puede ser una pequeña ventaja. Y bueno, el negro tiene un desarrollo con caballo A6, el peón de F4 y las casillas negras, el blanco no tiene el alfil de casillas negras, con lo cual el juego por las casillas negras siempre es importante. Y por supuesto, el negro puede buscar la expansión en el flanco de dama. Aquí lo vemos en esta partida, el negro avanza los peones del flanco de dama, hay que tener cuidado, por supuesto, también con el avance de los peones blancos, pero ya vemos aquí cómo van dejando casillas. El avance de 5 ha permitido que el alfil se sitúe en F5 y aunque parece que todavía podemos tener algún problema, el caballo viene a ayudar a controlar la casilla de coronación, a controlar la casilla E6 y presionar en dicha casilla y a permitir al peón de A avanzar en lo que va a ser esa masa de peones que avanzan intentando crear peones pasados. Ya está el de C, pero se puede intentar crear alguno más. En esta partida se jugó caballo B3, pero ya se sumaba el peón de A. Después de alfil C3 se ataca la torre de 1, el peón viene a E7, pero bueno, no consigue nada porque la dama se retira a D7 y después de la promoción aquí vemos que el caballo está cumpliendo su función. Bueno, la torre se retiró a E3, pero las negras, después de alfil F6, tienen una magnífica posición y de hecho acabaron imponiéndose en esta partida gracias, por supuesto, a sus peones del flanco de dama y a su pareja de alfiles. Otra variante que muy interesante, la última que vamos a repasar en esta presentación de la Benoni moderna, son las líneas con un alfil F4 rápido. Hay que tener mucho cuidado porque las blancas ponen un ojo en el peón de D6 y esto puede tener dos lecturas. La principal es el ataque sobre este peón, no solamente con caballo D2 y caballo C4, con un posible caballo B5, sino que va a haber un jaque molesto para que el negro interponga una pieza, es decir, si jugamos alfil G7 en esta posición, hay un jaque molesto y si hago alfil D7 viene dama B3 y de pronto tengo atacado en B7 y tengo atacado en D6. Aunque aquí es interesante B5 y hay bastante teoría al respecto, yo diría que la jugada A6 va a evitar algunos problemas. Se amenaza B5, por supuesto, por lo que las blancas suelen pararlo con A4, pero ahora ya jugamos alfil G7 y ya no hay un jaque en A4, ya estas ideas no son tan molestas, así que el blanco puede optar por un plan muy interesante, que es jugar H3 para tener siempre la retirada para el alfil y jugar con E3 ahora en lugar de E4. Es una idea interesante, aunque nosotros vamos a jugar dama E7, jugada necesaria porque queremos sacar el caballo por D7, pero el alfil nos lo impide porque caería el peón de D6, así que dama E7, luego caballo D7 y caballo E8, que ya está buscando la jugada caballo E5 y buscar algunos cambios de piezas y jugar por las casillas negras. Torre B8 siempre es una idea para jugar B5, si me hacen A5 voy a tener B5 y si me capturan al paso torre por B6 y actividad a lo largo de esa columna, y si no caballo E5 jugando por las casillas negras y jugando en el flanco de rey también. F5, que también me deja la casilla, F7 en algunos casos y me permite ideas de venir a atacar por el flanco de rey. Siempre que me hacen A5 la casilla B5 se resiente para las blancas, el negro puede jugar con B5 como estamos diciendo para buscar actividad o incluso en algunas líneas situar una pieza en B5. Aquí se produjeron los cambios, el negro al final queda con su alfil defendiendo el peón retrasado de B7, pero bueno, después de caballo D7, dama F6 y G5, el negro tiene un ataque importante en el flanco de rey.